Ok, vamos a abrir nuestras Biblias. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. La segunda parte de el árbol y el fruto. Nuestro tema es la segunda parte. Entonces, Mateo 7, del 15 al 20. Ustedes van a tener en pantalla en Reina Valera, yo leo en otra versión y así comparamos. Mientras leemos, ¿ya? Entonces dice así: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Amén. Como hemos orado al principio, Señor, ahora también oramos a ti, que nos asistas con tu gracia preciosa para escuchar. Señor, nosotros somos menesterosos, queremos escuchar de ti. No tenemos nada en nosotros, dependemos de ti. Señor, quieras en esta mañana alumbrar nuestros pensamientos, nuestra mente. Danos inteligencia para entender tu palabra. Así como has abierto la mente de tus discípulos en el mar aquel día y comprendieron las Escrituras. Así sea, Señor, hoy aquí y en todo lugar donde se invoca el nombre de Cristo, con todo el corazón. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos aquí la figura, la metáfora del árbol y su fruto. Árbol es una metáfora para el ser humano. Todo ser humano es un árbol, metafóricamente hablando. Entonces, tenemos 3 clases de árboles. ¿Se acuerdan? Pero antes de entrar a esas 3 clases, aquí en esta Dios habla hoy, dice: el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, es la peor desgracia que le puede acontecer al ser humano, es que no dé buen fruto. ¿Por qué? Porque ese árbol se corta y se echa al fuego. Entonces, hermanos, muy importante es ser árbol bueno. Cualquier cristiano va a decir, estudiando esta porción de la Escritura, que es un árbol bueno, creo. Pero el Señor dice, no hay que mirar las apariencias, sino cómo vive la persona, sus actos y lo que sale de su boca, ¿no? Que procede del corazón, porque del corazón habla la boca. Ahora, esta es la segunda parte del sermón, el árbol y el fruto de ese árbol. Ahora, esta tiene menos textos, pero es, hermanos, muy, muy profunda enseñanza de Cristo. A ver, de la semana anterior, más o menos, este es el resumen. Árbol malo no es árbol podrido, porque el podrido, no lleva ningún fruto. Otro. No nos guiamos por la apariencia del árbol, porque puede ser engañoso. ¿No? Ahí tenemos un árbol precioso, grueso, un gran follaje y tiene fruto. Probamos el fruto y es amargo. La apariencia puede engañar. Ser cristiano es algo en la esencia de la personalidad. No es cuestión de apariencia. ¿Qué les parece? Ser cristiano es esencial. Un cristiano lo es desde adentro. Su corazón es nuevo.
Ya no es la piedra de antes, ¿no? Ahora es un corazón sensible, corazón de carne. Alguien puede dar la impresión de predicar el Evangelio y estarlo negando. Cuidado, puede dar la impresión de que está predicando el Evangelio y mientras habla lo está negando. Puede darse el caso. Aquí es la doctrina del nuevo nacimiento vital. Doctrina del nuevo nacimiento es vital. En el día del juicio, muchos le presentarán sus hechos. ¿Se acuerdan de esa profecía de Cristo? Muchos me dirán en aquel día y le presentarán sus hechos. Pero esos hechos de Mateo 7:21, hermanos, son trapo de inmundicia delante de Dios. Porque enseguida Jesús dice que les dirá: no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Sigamos con el resumen del anterior domingo. No es bueno lavar solo la parte externa del vaso, como hacían los escribas y los fariseos. Brillantes por fuera, ¿no? Pulcros, perfumados y huesos de muertos por dentro. Qué desastre, el nombre de árbol. Un falso profeta no profiere solo mentiras. ¿De acuerdo? Uno diría, ¿por qué uno sí es falso? No, es falso porque profiere, habla verdad y un poco de mentira. Porque una gota de cianuro en el vaso de leche es suficiente para envenenar al que se la bebe. Otra. Uno de quien se ve que todo lo que predica es bíblico. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? Esta es una prueba muy fuerte. Uno de quien se ve que todo lo que predica es bíblico puede ser un falso profeta. Entonces, no se trata de que todo lo que predica sea bíblico, sino que predique todo lo que Dios manda predicar. Entonces, hay que ver si enseña todo el consejo de Dios. Es el típico maestro que enseña solapadamente a entrar por la puerta ancha y caminar el camino que lleva a la perdición. Aquí son conocidos mucho aquí en Latinoamérica, yo creo. No, creo que es mundial. El famoso evangelio de la prosperidad. Que Dios quiere que prosperes, ¿no? O sea, así, sin dudar, muchísimo. Y eso es todo. Al margen se deja crecimiento espiritual, madurez, conocimiento de Dios, conocimiento de la Escritura. No, entonces siembra y vas a tener, y ya vas a ser feliz. Tu mejor vida ahora. Los que realmente persiguen a la iglesia del Señor están dentro de las iglesias, particularmente en los púlpitos. Claro, ¿no? Esto es muy serio, ¿no? Hay pruebas para aplicar a los que se dicen cristianos. Pruebas generales, esto hemos visto la anterior semana. Y de las pruebas generales más o menos vimos esto, este es el resumen. A alguno que parece cristiano hay que aplicarle pruebas, lo cual es saludable, ¿no? Aplicarle una prueba a un ser humano, un examen médico, ¿es bueno o no? En general es bueno porque el examen va a decir cómo está. Entonces, espiritualmente hablando, a alguno que parece ser cristiano hay que aplicarle algunas pruebas. Ya. ¿Por qué vive así? Digamos que es una persona que vive, digamos, más de lo normal, ejemplarmente. Es, digamos, un hombre solícito en su trabajo, atento con los vecinos, cumplido en sus obligaciones y varias de esas cosas. ¿Por qué es así uno que no ha nacido de nuevo? Y hemos dicho que había sido por nacimiento, por naturaleza y temperamento. Hay personas así, muy especiales, ¿no? Y se ha llegado a decir de ellos, solo le falta ser cristiano. Ese es un disparate, hermanos. ¿Cómo decir eso? No, ¿cómo que le falta? Si ser cristiano es el todo. Y eso que tiene es follaje, hermanos. No hay fruto igual. Pruebas. Algunas personas viven como cristianos, pero no tienen vida. O sea, hacen cosas de los cristianos, pero no tienen vida espiritual, ¿no? Puede ser su temperamento.
es algo físico y natural. Nada hay en ellos, miren qué interesante esto, nada hay en ellos naturalmente vicioso ni ofensivo. No se esfuerzan para vivir así. O sea, no van por el camino torcido, como se dice. Por causa de ellos se dice que hay mejores cristianos fuera de la iglesia que dentro. De esos vecinos que aparecen por ahí, así bien amables, impecables, muy lindos, pero no tienen a Cristo, son muertos vivientes, ¿no? Luego, aquí se ha puesto que los hermanos puritanos los llamaban buenos paganos o creyentes temporales. ¿Se acuerdan? Ok. Si se les juzga por sus apariencias, es muy probable engañarse. Por ejemplo, cuando Elías pasaba, el profeta pasaba por una casa y la ventana, una mujer lo veía y decía, algo tiene este hombre, algo tiene. Y le dice a su esposo, por favor construyamos una habitación, una cama y una mesa y su candelabro, para que él pose aquí. Pero quién es, no sé, pero pasa y tiene algo especial. No, y era el profeta Elías. ¿No? Esa vida espiritual. Luego, los filósofos propusieron enseñanzas morales antes que Cristo venga. Imagínense que los filósofos de Grecia, grandes intelectos, propongan enseñanzas morales, vivir moralmente. ¿Está bien eso o no? Vivir moralmente, en líneas terrenales, está bien. Solo que, hermanos, esos mismos filósofos se opusieron al Evangelio de Jesús considerándolo locura. Para los griegos, el mensaje de la cruz es locura. Imagínense, esos árboles griegos están mal, a no ser que Dios les dé vida. No los juzguemos exteriormente, sus obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Esta es la prueba general. Es el resumen del anterior. Hay que leer todo el documento, 7 u 8 hojitas, para profundizar. Pruebas específicas ahora. Ahora, pruebas generales hemos hecho, ahora pruebas específicas. En esto debemos tener cuidado de no ser tachados como, digamos, como que se nos acuse de un espíritu de crítica. Además debemos tener presente que lo que digamos de otras personas nos juzga también a nosotros. No andamos buscando, los cristianos, pajas en los ojos, pero sí andamos diligentemente buscando troncos en los nuestros. Vigas, ¿no? Lo que dicen en el Reino de la viga, tronco, que le llaman barraca. Una cosa grande. Las pruebas específicas de esta vida son tanto negativas como positivas. Decimos pruebas negativas en cuanto a que si alguien no es verdaderamente cristiano, si no posee la doctrina cristiana, encontraremos inevitablemente en su vida cierta flaqueza, laxitud o indolencia, un descuido en conformarse al verdadero carácter de Cristo. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? A ver, que alguien se descuide, no ponga interés, sea laxo, hermanos, indolente, en transformarse cada vez más a la imagen de Cristo. Eso de dejarlo a un ladito, no, es gravísimo eso. No hace nada esa persona enteramente inmoral. No es borracho, no es asesino u homicida. Pero a menos que un hombre crea en los principios esenciales de la fe cristiana, lo que hemos enfatizado ya antes, encontraremos un defecto en alguna parte de su vida, algún punto flojo. O sea, no es un disoluto, no es un borracho, no es un mujeriego, no es un ladrón, es un ciudadano que la sociedad diría, esto está bien, anda bien. Pero si no tiene la doctrina de Cristo y a Cristo mismo en su ser, hermanos, algo está mal en él, hay algún punto flojo, se va a descubrir pronto algo, es la idea.
Si un hombre no está consciente de la total y absoluta santidad de Dios, a ver, escuchen esto, si un hombre no está consciente de la total y absoluta santidad de Dios y de la excesiva pecaminosidad de su pecado, dos cosas. Si no ve que el mensaje de la cruz es que toda la justicia del hombre es inmunda y que él es un pecador vil e infame, lo va a manifestar en su vida. Si ignora estas cosas, lo va a manifestar, hermanos, expresándose carnalmente, sin ningún temor, sin ningún reparo. O sea, ignorar la santidad de Dios y la negrura de mi corazón son, hermanos, características de un árbol malo. El Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesús, hermanos, enseña claramente que el ser humano es malo, es perverso, es depravado. No importa cómo actúe, cómo viva, delante de Dios es así porque ha nacido así y ha pecado voluntariamente. No importa su edad tampoco. Puede ser un joven o puede ser un adulto o un anciano. Entonces, su vida puede parecer notable, ¿no? Y parecida a la del cristiano. Pero observándolo en detalle, se ve una brecha, una falla. Algo está malo en ese hombre. Entonces, en cualquier momento va a abrir su corazón y se va a ver la podredumbre. Claro, esto, hermanos, no se enseña mucho. Al hombre se le dice bueno. Jesús dijo, no hay ni uno bueno, solo Dios es bueno y el hombre es malo. Es muy difícil plantear esto en una forma clara y explícita. Hay personas acerca de las que solo se puede decir que, aunque no se encuentra en ellas nada específicamente malo, exteriormente hablando digo, ¿no? Se percibe que hay algo básicamente malo. ¿Quién puede hacer eso? Un cristiano que discierne puede ver que en su caminar, en su vida diaria, no hay nada malo de lo que se le pueda acusar, pero percibe que hay algo malo. ¿Qué es? La ausencia de Dios pues en su vida. Ese es el gran problema. Si bien no hacen nada escandalosamente mundano, toda su actitud es mundana. A ver, hermano, esto puede sonar paradójico, pero esto son palabras espirituales. Hay en ellos una falta de calidad y una ausencia de esa atmósfera propia de la persona espiritual. Eso lo discierne espiritual. Cuando Cristo hizo el primer milagro en Caná de Galilea, ese milagro de transubstanciación, cambió el agua en ¿qué? En vino. Perfecto. Ahí dice el texto de la pluma de Juan, muchos creyeron en él. Luego dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que había en ellos. Hermanos, ¿no? Creyentes en Cristo, o sea, creyentes en el sentido externo. Claro, yo creo en Jesús. Yo siempre estoy con Él. Él me perdona todo, ¿no? Lo que hay adentro, hermanos, unas tinieblas profundas. Bueno, ciertas manzanas pueden tener un buen aspecto. ¿Quién nos ha llevado esta sorpresa alguna vez? El jueves hablábamos aquí de unas mandarinas. No sé si de aquí o de dónde, pero aquí. Pero espectaculares, ¿no? No sé si aquí hay un buen jugo, vamos a ver acá. Sacando la cáscara era una cosa blanca, ¿no? Y seca. La apariencia puede engañar. Uno puede empezar a comer una manzana brillante, limpiecita, y hermanos, de pronto su palabra le dice, tú estás dañado, no comas. Esta es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Al árbol se lo conoce por su fruto. Miren esta prueba, hermanos.
específica. Un cristiano verdadero debe ejemplificar las bienaventuranzas. Primeras lecciones del Sermón del Monte, hace 83 semanas. Las bienaventuranzas, ahí empieza. ¿No? ¿Por qué? Porque un cristiano debe ejemplificar las bienaventuranzas. Porque no se obtienen uvas de los espinos, pues ni higos de los cardos. Por esa razón. Entonces, un buen árbol debe dar buenos frutos. Ahora, esto de deben está en cursiva, ¿no? En cursiva. Pero igual se dice. Un buen árbol debe dar buenos frutos. ¿Qué les parece? No puede evitarlo. Está obligado a ello. ¿Qué les parece? Si es bueno, esto es metafórico también, ¿no? Si es bueno, está obligado a dar fruto. El hombre de Dios es así. Escuchen. Pobre en espíritu, no por el de espíritu, pobre en espíritu, que llora por su pecado. Es manso, tiene hambre y sed de justicia. Es pacificador, es puro de corazón y así sucesivamente. ¿Han notado eso? Llora por su pecado. ¿Han visto que el hombre en general se alegra por su pecado? Se jacta de su pecado, el árbol malo. El árbol bueno, hermanos, llora, ese hombre llora por su pecado. Bueno, estas son algunas de las pruebas y su resultado siempre va a ser excluir al buen pagano. Veamos esto. También excluye siempre a los falsos profetas y a los creyentes temporales, porque estas son pruebas de la naturaleza íntima del hombre y de su verdadero ser. También se puede expresar en función de los frutos del Espíritu que se describen en el Nuevo Testamento. Hay un fruto del Espíritu. No es plural, es singular, pero son varios aspectos que vamos a ver ahorita en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Nunca saquemos de la mente, estamos hablando del árbol y su fruto, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo. No gozo, estoy hablando de gozo primero. ¿Tienen? No alegría externa, gozo, una cosa adentro, aunque esté llorando. Paz. Hermanos, la paz se hizo en la cruz de Cristo. Hay paz aquí adentro. Paciencia, lo cual es perseverancia. Benignidad, hermanos, y bondad son como hermanos. Es una actitud interna profunda de hacer el bien. Fe, pues hermanos, un árbol bueno tiene fe. Mansedumbre, lo que abundaba en Cristo, un hombre manso. Hermanos, fue a la cruz siendo el Hijo eterno de Dios. Fue a la cruz, no abrió su boca y se dejó clavar en esa cruz. Mansedumbre. Templanza, está hablando de un equilibrio en la vida. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan de esa frase al final? Contra tales cosas, ¿qué cosas? Estos aspectos del fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Contra tales cosas no hay ley. Si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, lo que hemos visto ahorita, no necesita una ley externa para producir las actitudes y la conducta que agradan a Dios. Esa es la idea. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley que tenga que decirnos haz esto y aquello. Esto es normal en mí. ¿Por qué? Porque soy un árbol bueno. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, un paralelo. Romanos 8:4, paralelo a Gálatas 5:22 y 23, ¿no? Romanos 8:4.
sencillamente dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, andando conforme al Espíritu, ya se cumple la justicia de la ley. No hay una ley externa que se precise, no necesitamos. Si estamos hablando del Espíritu, se da el fruto del Espíritu. El fruto que se forma en el creyente y se manifiesta, hay que buscarlo en la vida del hombre. Ahora, fíjense esto, hermanos. El fruto debe ser algo que se busca. Por ejemplo, el fruto no se encuentra en el hombre que es solo moralista. ¿Saben qué es un moralista? Uno que vive moralmente e enseña moralidad y dice, tenemos que ser morales, respetuosos, todo lo que viene de moral, ¿no? No se encuentra en ese hombre el fruto, porque el fruto solo puede ser producto del árbol bueno. Entonces hay árboles malos pero moralistas, o sea, hombres malos, hombres no regenerados pero moralistas. Acabamos de ver, los filósofos de Grecia propusieron leyes morales muy buenas, hablando en términos terrenales, pero del Evangelio dijeron, eso es una locura, ¿no? Y los judíos que dijeron, eso es tropezadero, es escándalo. Miren cómo son las cosas, hermano. Las cosas en Cristo son diferentes. Generalmente se puede conocer a un cristiano por su propio aspecto. A ver, veamos cómo. El hombre que realmente cree en la santidad de Dios, que conoce su pecaminosidad y negrura de corazón, que cree en el juicio de Dios y en la posibilidad del infierno y el tormento, el hombre que se sabe vil e incapaz, que nada lo puede salvar más que el Cristo que vino del cielo y su amarga experiencia agónica en la cruz. Hermanos, este hombre va a mostrar todo eso en su personalidad. ¿Qué les parece? En su manera de vivir. O sea, va a salir algo que se va a notar espiritualmente, porque hay discernimiento, si no es un espíritu, hay, como esa mujer, este hombre tiene algo, hagamos un cuarto para él. Así es, hermano. Es un hombre que está obligado a dar la impresión de mansedumbre, está obligado a ser humilde. Cuando lean el texto van a ver obligado en cursivas, porque esto es un poco irónico, ¿no? Como obligado. Es como decir, un árbol bueno tiene que dar frutos. Por un lado decimos, claro, va a dar, pues si es árbol bueno, Jesús ya dijo, da buen fruto. Pero hay una forma de decir, si eres bueno, tienes que dar fruto. Si no das, no digas que eres bueno. Por ahí va, ¿ya? Un árbol está obligado a dar buen fruto. Nuestro Señor nos recuerda en este pasaje que si alguien no es humilde, miren, eso nomás, si alguien no es humilde, hermanos, hay que tener mucha cautela con esa persona que no es humilde, cautela, porque puede también autodenominarse creyente y todo eso, pero si no es humilde, ojo, consejo de Dios. Puede ir vestido de oveja, pero esto no es verdadera humildad, no es verdadera mansedumbre, ¿no? Ya hemos dicho, puede ser hombre de iglesia o no. Si es de iglesia, no es porque sea necesariamente regenerado, porque el trigo crece con 6 años. Pero si él dice, yo soy creyente aquí, digamos, 10 años en este lugar, todos me conocen. Si no hay humildad en esa persona, podemos dudar de ese cristianismo. Y si la doctrina de alguien es equivocada, él va a manifestar esto mismo. Lo que cree, eso lo va a manifestar. Se va a burlar de las doctrinas fundamentales. No predique pues el infierno, hermano. ¿Qué le pasa? Aquí hay gente nueva. Por ejemplo. ¿Cuánto más, no? Será afable y agradable,
resultará atractivo para el hombre natural y para lo físico y carnal. Hay personas así, ¿no? Pero no dará la impresión de ser alguien que se ha visto como pecador camino al infierno. Hermanos, cada cosa que hay aquí, por ejemplo, si alguien no se ha visto a sí mismo como pecador digno del infierno y camino al infierno antes de ser regenerado, ¿no? Si no se ha visto, o si en su vida ya de iglesia no ha visto esa condición en él, hermanos, entonces la apariencia es lo que tiene, lo único, solo tiene apariencia, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve pues la maldad de uno? ¿Cómo se ve? Primer punto, depravación total. ¿Cómo uno ve su depravación? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios nos muestra nuestra propia depravación. Y es tan buena esta obra de Dios, hermanos, esta gracia, porque gracias a la gracia de Dios, yo puedo decir: Señor, soy miserable, ten misericordia de mí. Gloria a Dios, ¿no? La verdad es que hay que tener una obra interna para que nuestra vida no sea solamente apariencia. Ese hombre tiene el gozo del Señor en su corazón, ¿ya? Bueno, tiene el gozo del Señor en su corazón, pero no es bullicioso. El hombre espiritual tiene el gozo, pero el gozo no es andar, digamos, haciendo bulla, gritando. No, es templado, es sobrio. Es sobrio. Al principio, el hermano Lloyd Jones nos ha enseñado que Jesús no andaba, digamos, jugando. Él vino a una cosa muy seria. No se registra escrituras de él riendo hacia carcajadas, ¿no? Otros dicen, pero un hombre normal, yo creo que reía mucho. Tendría que estar escrito, ya. El hombre espiritual, el árbol bueno, hermanos, es alguien que dice junto con el apóstol Pablo lo que está escrito en 2 Corintios 5:4. Miren, este es un testimonio permanente del hombre espiritual, y el apóstol Pablo es como un ejemplo mayúsculo de cristiano en todo aspecto, ¿no? Lo que ha vivido este hombre, de lo que era, lo que fue y lo que vivió antes de partir. Hermanos, leamos pues la biografía de Pablo, está en la Biblia. 2 Corintios 5:4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia. ¿De qué tiene que gemir pues un salvado, bendecido, un escogido de Dios? Porque todavía carga pues con una realidad en su ser, en su cuerpo, que se llama una ley de pecado, una inclinación al pecado. Eso tiene todo ser humano. Eso no va a cesar hasta que Cristo venga. Por eso hay que guardarse del diablo, del mundo y de la carne. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo y a la doctrina, como era un maestro, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Cuidado contigo mismo, ese es el consejo. Un árbol bueno sabe que hay un peligro una ley de peligro en nuestros miembros. Hay una ley de maldad que todavía está ahí, pese a ser creyentes regenerados. Decir y creerlo afecta a todo el hombre, incluso a su forma de vestir y comportarse, ¿no? Es lo que creo en algunos lugares se llama la santidad externa. Claro, no puede decir: yo ya soy salvo. ¿Cuál es el problema? Visto como que no. Tiene cuidado en la vestimenta y en el comportamiento. No se interesa por lo externo y el causar impresión. No le importa. Causar impresión. Que la gente lo vea. Que sea conocido. Que tenga muchos seguidores. Tonterías.
No le interesa eso. Es manso y se ocupa, hermanos, en Dios y su relación con Él. La prueba definitiva para el buen árbol, sin embargo, es la humildad. Prueba definitiva, la humildad. Si en nosotros está el orgullo de la vida y el orgullo del mundo, seguramente, hermanos, no sabemos gran cosa de la verdad y deberíamos examinarnos de nuevo para asegurarnos de que poseemos la nueva naturaleza. Aquí empieza ya casi la recta final. Miren esto, hermanos, deberíamos examinarnos para asegurarnos de que poseemos la nueva naturaleza. Qué consejo más santo. No se puede suponer nada. Hay que examinar si hay el fruto. Si no hay el fruto, yo soy un mal árbol. A ver, si soy de mente mundana, aunque predique grande doctrina o grandes doctrinas, y haya renunciado a ciertas cosas, se manifestará, esa mente mundana, en palabras ociosas o inmundas. Y el Señor dice lo siguiente, Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. No, en serio, ¿no? Para temer. Una palabrita ociosa es como una mosca en el perfume del perfumista. Echa a perder todo. Una palabra. Se puede perder la fama, la reputación, ha dicho semejante palabra. Algo así es la idea. Mostramos realmente lo que somos. Lo que somos, mostramos cuando no estamos sobre el piso. En la vida de Dios estamos caminando y sale algo. Si sale algo, ya sea mental, verbal o en actitud, en conducta, hermanos, oremos inmediatamente y digamos, Señor, ¿qué pasa conmigo? Entonces todo el ser de un hombre, todo su ser va a proclamar lo que es nomás. La forma en que alguien predica suele ser muy o más significativa de lo que dice, porque la forma en que habla revela lo que realmente es. La forma nomás de hablar de un predicador revela lo que él es. Los métodos de un hombre nomás, los métodos de un hombre a veces niegan el mensaje que está predicando. ¿Se acuerdan un ejemplo? Hace unas semanitas hablamos de esto. Miren, los métodos de un hombre a veces niegan el mensaje que está predicando. ¿Cómo puede ser? El ejemplo era hace unas semanas de un hombre que le dijo a su pastor que él quería ser predicador, ¿no? Y que lo pruebe. Le dijo, pastor, yo estoy estudiando la escritura, oro al Señor y quiero que usted me examine, pues yo quiero ser predicador. Entonces el hombre predicó y el tema que había escogido es el infierno como justo castigo del pecador. Y el que lo examinaba, su pastor, le dijo, mira, tu predicación, tu tema, excelente, o sea, tienes una capacidad indudable, pero no te puedo ordenar porque tu mensaje ha sido estropeado. ¿Por qué, pastor? Porque has hablado del infierno riendo. ¿Cómo puedes hacer semejante cosa? Si el infierno es la cosa más horripilante que le puede acontecer al ser humano. Porque ¿en qué consiste pues el infierno este? Consiste en el justo castigo de Dios, la ira de Dios, consumada en seres humanos, siendo atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Y el que predica el juicio y la salvación, riendo o bromeando, niega lo que está predicando. El juicio de Dios y la salvación son cosas muy serias. La confianza en sí mismo, el depender de la habilidad humana y de la personalidad,
proclaman que el hombre posee una naturaleza muy alejada a la naturaleza del Hijo de Dios, quien fue manso y humilde de corazón. Un hombre así no es como el apóstol Pablo, quien al ir a predicar a Corinto no dijo: ahora van a saber quién soy yo, el apóstol escogido por Dios a los gentiles. Pablo no dijo eso. Miren lo que dice el texto, no lo tengo aquí, pero se van a acordar. El apóstol Pablo iba a Corinto. No fue confiando en sí mismo y en su sabiduría, que la tenía mucha. Había sido arrebatado al tercer cielo. ¿Cómo fue? Con debilidad y mucho temblor y temor. Hermanos, ¿qué actitud del apóstol a los gentiles? Es la actitud de Cristo. Una actitud, hermanos, de humildad. Entonces, ¿cómo nos traicionamos? ¿Cómo manifestamos lo que realmente somos con nuestros actos espontáneos? Espontáneos. Finalmente, hermanos queridos, debemos recordar que sea lo que fuere, lo que pensemos de estas cosas, y por equivocados que estemos en nuestros juicios, y por mucho que nos engañen los falsos profetas, Dios es el juez y a Dios nadie le engaña. Jesús dijo: todo árbol que no da buen fruto, pues es todo hombre, es cortado y echado en el fuego. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos abra los ojos a estos principios vitales y nos capacite para ejercer este entendimiento respecto a nosotros mismos y respecto a todos los que pueden resultar peligrosos para nuestra alma y están falsificando gravemente la causa de nuestro bendito Señor en este mundo pecador y necesitado. Entonces, consejo de Dios: busca el fruto en ti primero es a mí. Busca el fruto en ti primero, no solo en ti, pero primero en ti y en otros que dicen ser cristianos. Busca el fruto para no ser engañados. Y terminamos con esta frase, miren: concentrémonos en asegurarnos que poseemos la naturaleza divina, o sea, nos ha sido dada, que participamos de ella, que este árbol es bueno, porque si el árbol lo es, el fruto también lo será necesariamente, porque como es el árbol, es su fruto. Amén, hermanos. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Gracias. Vamos terminando. Amén, hermanos. Un saludo a todos. Un abrazo. Hermanos y familias. Gloria a Dios.